Buenas noches, saludos a todos. Espero que estén bien, felices, contentos y dispuestos a escuchar a Dios hoy. Y yo creo que Kevin no está hoy, entonces voy a orar yo para arrancar. Ok, vamos a orar. No sé si me escuchan bien, tal vez que alguien me diga que sí me escuchan para Sí, estar sí, Edgar. tranquilo. Buenísimo. Ok, listo, vamos a orar igual que cada noche para pedirle a Dios que nos guíe, que nos hable, que sea Él con nosotros hoy y que podamos volver cuando termine ya a nuestra cama. Ya iba a decir a nuestra casa, pero me acordé que todos estamos en la casa. Así que a nuestra cama, mejor de lo que empezó la reunión. Ok, vamos a orar. Padre, gracias. Muchísimas gracias, Dios, por un día más, por una noche más, por poner en nuestro corazón aliento, esperanza, paz, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias. Dios, gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque estás escribiendo en nuestro corazón cosas eternas, cosas que aquí no percibimos ni tampoco nos damos cuenta de lo que estás haciendo allá adentro, pero estamos seguros que a la luz de la eternidad, cuando estemos contigo, vamos a valorar cada instante en que nos hablaste, en que nos dirigiste, en que tomaste nuestra vida para llevarnos a más, aún aquellas pruebas y sufrimientos y dolores. Todo, Dios, todo es temporal aquí. Así que gracias, gracias por todo. Te pedimos encarecidamente, Dios, que hables a nuestro corazón, que por favor construyas esta noche en nosotros y nos hagas mejores cristianos, mejores hijos tuyos, pero también mejores padres y esposos y ciudadanos también. Por favor, Dios, ten misericordia de nuestras maldades, de nuestros errores, de nuestras faltas y de nuestra humanidad. Pásalas por alto, Dios, y háblanos claramente sobre lo que tenemos que hacer. Así que, Dios, por favor, toma el primer lugar de la reunión hoy. Todos los que aún no se han conectado, Dios, y aquellos incluso que invitaron y que se están todavía debatiendo si se conectan o no, por favor, pon en sus corazones ese impulso para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, bueno, como todas las noches, hoy vamos a seguir indagando en la historia de la mujer samaritana, vamos a seguir hablando del tema, vamos a seguir hablando de la salvación, del amor de Dios, pero también vamos a hablar de las verdades, de las verdades que Jesús utilizó en la conversación con la mujer samaritana y todos aquellos que estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe a ganar almas, pues obviamente la reunión de hoy va a ser de muchísima ayuda para saber cómo guiar a otros a Cristo. Esto es un privilegio, tener la posibilidad de ayudarle a otros. Bueno, no vamos a trazar más y si hay alguna pregunta, pues aquí pueden hacerla, si yo la puedo contestar a la luz de lo que he aprendido, pues con mucho gusto. Si no, me la llevo de tarea y si me lo recuerdan, porque en ocasiones no me lo recuerdan y se me olvida, entonces va a estar muy difícil. Pero sí, yo con mucho gusto lo que pueda, para eso estoy. Yo vengo aquí a servirles, así que estoy a su servicio y si quieren alguna duda, ahí está Gillo con la mano levantada y alguien más, no, nadie más. Con toda confianza. Bueno, Gillo, adelante. Bueno, ahí está Edgar, Cari y Mari Castillo. Ajá, Edgar, una dime, pregunta. ¿Cómo le va dime, primero que dime. todo? Súper bien. Bueno, qué bueno. Le voy a decir algo. Hace unos minutos estaba como extrañamente normal, como cualquier reunión, pero le pedí a Dios le pedí a Dios varias cosas y es curioso cómo cuando uno empieza a hablar, Dios
o sea, a mí me encanta predicar. eh, y, y bueno, no me había acostumbrado a predicarle a una computadora, pero estoy pidiéndole a Dios la gracia para que no me permita ver la computadora, sino que piense como que estoy enfrente de ustedes. Ahora sí, Perfecto. Gillo, adelante. Ok, Perdón. la pregunta mía es la siguiente. Creación de Dios fueron los ángeles y Adán y Eva, ¿verdad? Ajá, correcto. Ok, ¿por qué Adán y Eva sí expiraron y los demonios no? ¿Por qué qué, perdón? Sí expiraron. Sí. Bueno, la razón es porque, por el pecado precisamente, dice Romanos, ¿verdad? Ujú. Que, vamos a ver, vamos a buscarlo. Déjame aquí enfocar. Romanos 3. Aquí está. Déjate ver. No, ese no es. Espérate. Sí, 23. Aquí está, 6:23. Ahí está. Dice así el Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la Ujú. dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. El plan de Dios no era que sucediera como ya sabemos que pasó. Ujú. Eh, Adán y Eva eran seres perfectos. Habían sido creados sin ningún error, sin ninguna mancha ni arruga, ni cosa semejante. Eran seres perfectos en todos los Ujú. sentidos. Pero a la vez eran hombres expuestos a la maldad de Satanás que los podía seducir. Este, Dios que se anticipa a nuestras fallas y errores, de todas formas ya él había visto toda la película, ya sabía lo que iba a suceder y Ujú. él obviamente tenía un plan redentor. Así que dentro de todo el proyecto estaba también la muerte física. Aún así, Adán y Eva, y muchos de los que viven después de ellos, pueden vivir muchísimo tiempo más que nosotros, pero ya eso es otro tema, ya eso se debe a las condiciones de la tierra en ese momento. Pero sí, Ujú. la muerte, en el momento que Adán peca, hay una separación con Dios para siempre. Y en ese Ujú. momento hay un cambio, hay un cataclismo interno dentro del cuerpo, la mente, la composición química, la composición incluso molecular de Adán, y empieza a haber bueno, lo que todos llamamos muerte lenta, ¿verdad? Empieza a morirse lentamente, Ujú. cosa que no estaba dentro del plan, ¿verdad? El plan de Dios era que Adán, igual que lo que él había creado, tuviera una vigencia eterna, pero falló. Y bueno, y aquí estamos hoy en el 2020, todos nosotros haciéndonos cada vez más viejos. Esa es la muerte Perfecto. lenta, ¿verdad? Despertarse al día siguiente y verse, créame, yo no sé, algo pasó este año, que pasó, y en el 2020, pero un día de estos me vio mi hermana y me dice, qué impresionante, tener la barba blanca. Y yo dije, mira, sí, tienes razón. Este, Dice mi esposa que le encanta verme con canas, este, pero bueno, eso es parte de la muerte lenta y de una señal donde Dios nos está diciendo, estás yendo por el camino adánico, aquel error de Adán te marcó y ahí vas, Ujú. vas hacia la muerte, pero la eternidad no vamos a sufrir de estas cosas, vamos a ser eternos, no vamos a tener ningún envejecimiento, ni tampoco dolores de espalda, ni de rodillas, ni de estas cosas. Vamos a tener perfección completa. Igual que Jesús, obviamente no vamos a ser igual que Él, pero vamos a ser semejantes a Él. Así que Ujú. esa es la razón, el pecado. Ahí empezó el problema, ¿verdad? No Ok, sé si perfecto. contesto. Bueno, en parte sí, pero digamos Ajá, también el demonio y los ángeles, los demonios pecaron
pero Ujú. no tuvieron ese lapso de tiempo también. Claro, lo que pasa es que eran ángeles. Ellos son ángeles y siguen siendo ángeles. Y, Ok, ok. y los ángeles se distinguen de los hombres. Los ángeles vivían con Dios en la eternidad antigua, en la eternidad pasada, y nosotros no. Nosotros fuimos creación de Dios en el momento que Dios coloca a Adán en el Edén y posteriormente a Eva. Nosotros no tenemos la misma composición, digámoslo así, de los ángeles. No Ya, somos ya. iguales a los ángeles. Sí, sí, te entiendo. Pero efectivamente el daño que le produce el pecado a Adán cambia todo completamente. Ok, ¿Ok? ok, no. Ahora sí, entendido. Sí, sí, sí. Gracias. Además de que Dios tiene un proyecto con estos seres espirituales que no tienen carne, no tienen carne ni huesos como nosotros, ni sangre, tiene un plan para el final de los tiempos, ¿verdad? Ujú, ujú. Tanto con los ángeles como con los demonios. No, no, perfecto, entendido. ¿Ok? Bueno, listo. ¿Qué más? Habían dos más ahí, Mari y Cari. Mari Castillo, sí, ya le doy la palabra. Ok, ok. Adelante. Hola, buenas noches. Hola Mari, buenas noches. Edgar, quería preguntarte, en Levítico 10:1 habla de la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ajá. Entonces quería preguntarle qué tiene que ver con el incienso y lo que ellos tenían que presentar, que si tiene que ver con el tema de el versículo 8 y 9, la Ok, muerte de ellos. Ujú. vamos a ir por partes. Levítico 10, ¿verdad? Ajá, 1 y 2, 10, ¿qué? 1. 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ujú. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Correcto. Ajá, y la segunda parte me dijiste, del Si 2. tiene que ver esta muerte con el versículo 9 y 10 de Ok, ese mismo capítulo. y dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de Ajá. reunión para que no muráis. Dice, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ujú, correcto. Em, sí, a ver, eh, dice el 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Sí, hay una consecuencia, por supuesto. El tema es que Dios le da a Moisés y obviamente a Aarón también, ¿verdad? Bueno, vamos a leer lo que dice Moisés. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, dice, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. Ujú. Ujú. Y aquí, bueno, sigue en el 4, vamos a entender más aún. Dice, llamó Moisés a Misael y a Elzafán, dice, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Ujú. Que ya estaban muertos. Dice, y ellos se acercaron y los sacaron con túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Ujú. Ok, totalmente, o sea, Dios dio las instrucciones claras, detalladas de Exacto. cómo debían de ser las cosas y cómo debían hacerse los sacrificios, qué tipo de material tenían que usar, cómo tenían que hacer, o sea, yo no podría llevar digamos, un sacrificio que a mí se me ocurriera, Ujú, ¿verdad? Es el mismo caso de Caín y Abel. ujú. Este, Se le ocurrió un sacrificio que no era, que no era el que Dios había enseñado. Cuanto más cuando ya Dios le había dado instrucciones claras a Moisés y le había dicho cómo. Ahora, de manera práctica, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí hoy en esto? ¿Verdad? Que es realmente donde está lo importante de Ujú. la forma de cómo tenemos que ir a la Biblia. Yo tengo que ir a la Biblia y leer con cuidado, pero a la vez pedirle a Dios, ¿verdad? A través de su espíritu, que empiece a traducirme a mí la parte práctica de lo que tengo que aprender y de lo que tengo
aplicar. Cuando yo leo esto, yo podría estar leyendo y decir, qué bárbaro Dios. O sea, ¿cómo? Por eso los mató. Por un detalle tan pequeño, ¿verdad? Dice aquí, y pusieron en ellos fuego sobre el incensario, dice, sobre el cual pusieron incienso, dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ok, el fuego extraño era algo que Dios no había pedido. Dios es claro. No hay cabida para que una vez que Dios me da una instrucción, yo empiece a interpretar la instrucción y empiece a sacar de contexto la instrucción para darle vuelta a las cosas y peor aún, espiritualizar el pecado. Hay creyentes que espiritualizan las cosas, ¿verdad? Eso es como que yo empiece a pellizcar, de allá saco un pasaje y lo meto a mi situación y lo acomodo y empiezo yo a tratar, ¿verdad? Como de forzar las cosas. Cuando yo voy a la Biblia y veo la Biblia de manera integral, de tapa a tapa, yo puedo filtrar absolutamente la circunstancia y empieza Dios a darme a mí la luz o la guía a través de su espíritu y empiezo yo a pensar, si tengo obviamente la luz en mi corazón, si Dios ya puso en mi corazón si ya sembró muchos principios, yo tengo la posibilidad de empezar a entender, darle tiempo a Dios. Por eso es tan importante saber esperar para tomar una decisión. ¿Por qué? Pero Edgar, Porque así yo le doy... Ajá. no Dime. es que ellos estaban con licor, no es que ellos estaban como bebidos, porque en el 9 y el 10 dice, no vendrán tú ni tus hijos con Ajá. licor. No era que ellos venían como No, como eso obviamente, por supuesto, era una instrucción de parte de Dios, pero no está claro en el 1 y el 2 que haya sido por eso. ok, Pero el detalle es que para que no muráis. Ajá. ofrecieron algo que Dios no pidió. Ok, Dice fuego extraño. O ok. sea, salió, es sencillo, es simplemente, ellos estaban colocando en el incensario incienso, porque el incienso se quema, y del incienso sale un fuego, o sale digamos, Vapor. sí, sí, un humo blanco, ¿verdad? Esa era la idea. Pero ellos están haciendo el rito, ¿verdad? Tal cual se los enseñó Dios a través de la ley de Moisés, solamente que ellos colocan, en vez de incienso, colocan algo que no es. Ok. Por eso dije, espiritualizamos el pecado. Eso es tomar algo malo y meterlo y filtrarlo de lo que Dios ya dijo. Empiezo a tergiversar. Esos son los detalles en la vida cristiana en donde yo no puedo fallar, o si fallo, van a venir consecuencias. Claro, claro está. Dios no le va a pedir cuentas a alguien que no conoce la palabra de Dios y que no conoce los detalles. Pero si yo los conozco, yo tengo que ir despacio, al ritmo de Dios, orando, pidiéndole a Dios que me guíe y tener honestidad de parte de Dios, delante de Dios, perdón. Porque si no empiezo yo a, a inventar y a justificar. Una vez a mí me enseñaron un principio, que por cierto me tocó aplicarlo esta semana, y es que, y me lo enseñaron con un ejemplo, se los voy a decir por si les sirve. Viene un vehículo en la calle, yo soy el conductor, y resulta que haciendo un alto, una persona cae al piso y da 3 vueltas, se golpea la cabeza y queda tendido en la calle. Pero yo pienso que yo no lo golpeé. Obviamente yo paro, me bajo del vehículo y voy donde este hombre a ver qué le pasó. Y este hombre está golpeado y con dolor y quejándose. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Número 1, yo podría decir, pero es que yo no lo golpeé. Yo no lo toqué. Es más, vuelvo a ver el carro y el carro no tiene ninguna abolladura, ningún golpe. Entonces yo podría pensar, yo no lo golpeé, ¿verdad? Y en ese instante le reclamo a este hombre que está tendido en el piso y le digo, señor, es que usted está inventando esta historia.
¿correcto? Ok, esa es una versión. La otra versión es que yo paro el vehículo, independientemente si lo golpeé o no lo golpeé, el hombre está caído en el pavimento y está con una chichota o con un golpe o con sangre o lo que sea, y sea que yo lo golpeé o no, yo inmediatamente tomo el celular y llamo al 911. Hago algo por ese hombre. Entonces, con este ejemplo, yo lo que entendí, porque también me lo explicaron, es, haya sido o no legítimo, o hayas cometido un error o no, sea que lo golpeaste o no lo golpeaste, el solo hecho de ver a la persona afectada te pone a pensar qué vas a hacer. ¿Ok? Les voy a contar una cosa. En los matrimonios, casi siempre o casi todos los días, suceden cosas en donde hay discusiones en donde alguno de los dos quiere tener la razón, ¿verdad? Desde la perspectiva del que iba conduciendo, me devuelvo al ejemplo, en el vehículo, él no lo golpeó. Desde la otra perspectiva, pudo ser que lo golpeó o pudo ser que solamente se asustó y se dio vuelta y cayó en la carretera. El punto es que ya en ese momento no importa lo que pasó. Lo único que importa es que hay alguien golpeado, sufriendo, al que tenemos que ayudar. Entonces, en vez de estar ganando argumentos, yo lo único que tengo que hacer es hacer lo correcto. Normalmente, no toda la gente piensa así, porque como seres humanos siempre estamos diciendo, es que yo, es que esto, pero si yo dije, es que él dijo que yo no llegué a tiempo, es que él dijo que no le pagué esa plata, etcétera, ¿verdad? Explico esto porque hay que poner atención a los detalles. Y en en estas cosas, pues eso suele suceder. No sé si te sirvió o te enredé, pero No, perfecto, perfecto. lo recordé porque es un momento de aplicar principios, ¿verdad? Sí, perfecto, Antes muchas de gracias. buscar tener la razón. Entonces, es más, ya no sé cómo enlacé esto con la historia. Sí, sí, es un tema de obediencia, es un tema de que el Señor dio instrucciones claras Son y el otro detalles. quiso ser agradable a su manera. Eso, sí, por eso lo enlacé. Porque el otro se le Exacto. ocurrió, dijo, bueno, ¿y qué tal? No sé, se puso como a creer de que podría ser mejor ese fuego que Sí, el otro. original, más original. Sí, exactamente, sí. Entonces dijo, yo creo que con esto puedo agradar más a Dios y se le olvidó que Dios es un Dios de orden, de cosas claras, de aspectos puntuales y que solamente seguir instrucciones, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, bueno, con gusto. Cari, ahí estás. Todavía está con la Edgar, mano en la... Ahí. Ajá, sí, ajá. oye, es que no podía Ok, ok. hablar. No, tranquilo. Eh, ok, sabemos que los niños mayores de 13 años empiezan a tener responsabilidad espiritual, ¿cierto? Sí, Lo que pasa es que yo no totalmente. recuerdo en la ¿En Biblia dónde a dice? dónde nos hace ver Dios eso. Ajá. A ver Ok, si me ayuda. vamos a ver. En la Biblia no hay digamos, un verso, ¿verdad? Un verso donde podamos encontrar la edad, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, si yo voy a la ley, de hecho, yo siempre guardo aquí en mi computadora una copia de la Torá. Usted dirá, wow, yo no sabía que existía eso. Yo tampoco sabía, hasta que un día me puse ahí a investigarlo, me la encontré y empecé, y obviamente me tomé el cuidado de que estuviera, de que fuera un documento oficial, y entonces lo encontré. De hecho, está titulado Mitzvot. Mitzvot 613, dice, se lo voy a leer, dice. Las mitzvot, dice, son preceptos o mandamientos que el judío está obligado a cumplir. De acuerdo con la tradición rabínica, existen 613 mitzvot o 613 mandamientos.
Se dividen en 248 positivas que corresponden a cada uno de los miembros del cuerpo humano, 365 mitzvot negativas, dice, que corresponden al número de días del año solar. De esta manera, la Torá quiso hacer partícipe a cada miembro de nuestro cuerpo con una acción ordenada por Dios. Bueno, ahí sigue. Explica, dice, las porciones de la Torá que son leídas semanalmente, dice, de los 5 libros de la Torá. Y aquí, por aquí, es donde viene lo de la edad. Déjeme buscar a ver dónde era que estaba lo de la edad. A ver, aquí está. Dice, oiga esto. Las mujeres están obligadas en el cumplimiento de las mitzvot, dice, a partir de los 12 años y un día. Y los hombres a partir de los 13 años y un día. Las mitzvot están expuestas según su orden de aparición en las parashot, dice, porciones de la Torá que son en los 5 libros. Entonces, ahí está. Mujeres, dice, a partir de los 12 años y un día, y los hombres a partir de los 13 años y un día. Le dio un año menos a las mujeres. Esta es la base, digamos, sobre la cual nos posicionamos para poder decir que es eso. Esa es la ley de Dios entregada a Moisés a través de las escrituras, de los profetas, y los primeros 5 libros, ¿verdad? Wow, no sabía nada de eso. Qué bueno. Gracias. Yo tampoco, y la verdad, y lo voy a decir algo, yo de vez en cuando me pongo ahí como a buscar qué dice de esto, qué dice del otro. Es interesante porque además de eso habla muchísimas cosas de la forma de cómo comer, de qué hacer, qué no hacer. Ahora, ¿se nos aplica a nosotros la ley? No, como creyentes no. Jesús, nosotros digamos somos producto de la determinación de un Dios que quiso salvarnos no a través de las obras, sino a través de su gracia, ¿verdad? Del sacrificio que hizo en la cruz. Esto no quiere decir que nosotros no encontremos sabiduría en la ley entregada a Moisés. Si bien no la tengo que cumplir, ¿verdad? Pero no es un problema en entender estas cosas. Así que yo no es que la estudie, pero sí me tomé, digamos, el tiempo para poder buscar, precisamente andaba buscando lo que me estás preguntando. ¿Ok? Si algún día les interesa, se los paso. Yo sí lo No sé. quiero. ¿Puedes pasárselo a Andrés, porfa? Claro, yo se lo doy a Andrés. Que me Gracias. recuerde bien el discipulado. Está bien. Ok, gracias. Okay. Bueno, Yo también, Edgar, porfis, Bren. Ok, bueno. Entonces que Marianne tome nota y ahí Dios me dice quiénes y yo se los paso. Bueno, ¿qué más? No sé si hay alguna más. Ni levantar Ok, la mano. Y vamos a bueno, ver. entonces, bueno, vamos entonces a ir al mensaje. Vamos a ver. Sí, vamos a ir al mensaje de una. Vamos a irnos a Juan. Vamos a avanzar en Juan. Yo quiero, la verdad que quiero ir avanzando este estudio del libro de Juan y vamos a ir viendo otros temas de paso en lo que podamos. Vamos a ver. Capítulo 4 de Juan. Y quedamos en que íbamos hoy a meternos en las verdades que Cristo maneja o que manejó con esta conversación, en esta conversación de la mujer samaritana. Y aquí hay un detalle para los creyentes, los que nacimos de nuevo. No sé si hay alguien de una vez pregunto, si hay alguien invitado por primera vez que me pueda poner ahí la manito, solo para saber cómo irle dando forma al mensaje desde ya. Me lo pone ahí más adelante, ahí Marianne me dice. Hay varias verdades o estrategias o técnicas, si se quiere llamar de alguna forma, que Jesús utiliza. Jesús es por excelencia el maestro en ganar las almas.
Entonces es muy importante escudriñar qué fue lo que pasó con esta mujer. Ya habíamos hablado que hablamos ampliamente la semana pasada del origen de la división, ¿verdad? Hablamos de Roboam, hablamos de lo que sucedió en el reinado de él y cómo se dio la división entre Samaria y cómo se dividió Israel. Se dividió en el reino del sur y del norte. Pero bueno, vamos a avanzar y lo primero que Jesús hace, voy a leer la historia porque vale la pena introducirnos y meternos en la escena. Dice, y estaba allí, dice, estoy en el 4:6, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces, dice, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a comprar, dice, a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a dejarlo hasta ahí y después seguimos. La verdad o la primera verdad que quisiera que estudiáramos hoy es la verdad de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Si ponemos atención al detalle, dice que en el 9, vamos a ver, déjeme ver dónde está ese detallito. Aquí está. Dice que la mujer venía a sacar agua, venía con un cántaro, estaba en el pozo de Jacob y dice que Jesús le dijo, dame de beber. Ok, Jesús utiliza la estrategia de cómo romper el hielo con la gente. Y eso es algo que tenemos que aprender cuando tengamos que aprender a hablar de Jesús a otros. Vamos a hablar de cierta forma para poder romper ese hielo. Además, Jesús la trató amablemente. Por eso es que le dice, ¿cómo lo sabemos? Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? No sé en qué forma le habló Jesús, pero ese cómo tú siendo judío, o sea, en otras palabras, nunca un judío me había tratado bien. Recuerdan que hablamos de que lo peor que le podía pasar a un samaritano era hablar con un judío, y lo peor que le podía pasar a un judío era pasar por Samaria. Así que Jesús tuvo que haber hablado con un amor, con una delicadeza, con una paciencia y con un buen trato hacia esa mujer. Muchas veces pasamos por la vida y tenemos contacto con personas, y a mí me ha pasado también muchas veces, en donde ofuscado por el corre-corre del día a día, por lo que sea, por los problemas, por lo que me quieras decir, no tengo ese cuidado. No tengo el cuidado de tener palabras suaves para con la gente. Y máxime cuando estoy bajo presión o estoy en una circunstancia en donde traigo problemas encima, traigo presiones, estoy corriendo, muchas llamadas, etc. Pero no puedo o no tengo el tiempo ni el amor para con la gente para poder hablar así. Jesús rompe el hielo y la trata amablemente y acabó con una diferencia abismal. La diferencia entre los samaritanos y los judíos era marcadísima. Ellos sabían identificar quién era judío en Samaria. Y le dice, ¿tú siendo judío me hablas? Si ningún judío le dirige la palabra a un samaritano. Tú siendo judío, te bajas de ese pedestal en donde están y me vienes aquí, te vienes a humillar porque eran mal vistos. Así que me imagino que Jesús no le importó y rompió con un esquema que solamente Jesús podía romper en ese momento. Ningún judío iba a hacer eso. Ningún judío se iba a tomar el tiempo para dirigirse a una mujer samaritana de esa manera. Así que esta diferencia
Si esta diferencia hubiera existido, esa distancia entre él y el corazón de esta mujer nunca se hubiera cortado. Yo tengo que ser, o yo tengo que hacer como creyente, que la distancia entre los incrédulos y Jesús se acorte. Yo no puedo poner límites, no puedo poner estorbos, no puedo poner paredes entre la relación de Dios y alguien que no lo conoce. Todo lo contrario, tengo que tratar a los demás de forma tal que yo pueda acortar esa distancia. Entonces tenemos que meditar cómo estamos tratando nosotros a la gente. ¿Qué les decimos? ¿Cómo les hablamos? Saben que yo llegué a una oficina hace muchos años, estaba yo recién convertido y a mí me habían dado un trabajo, un creyente me dio trabajo y llegué, empecé a trabajar y yo siempre entraba a la oficina y saludaba. Me abrían el botón, tenían un botoncillo ahí eléctrico donde abrían la puerta, yo entraba y saludaba, hola, buenos días. Y la persona que estaba, la recepcionista, siempre estaba con unos audífonos puestos y nunca contestaba buenos días. Y yo siempre decía buenos días, pero yo no me estaba dando cuenta que había un muchacho sentado como en diagonal a la recepcionista, que siempre que yo entraba, cuando yo decía buenos días y la señora tenía los audífonos puestos, él me volvía a ver con ojos así como de, ¿qué le pasó a este? Siempre dice buenos días. Entonces él empezó a contestar. Entonces yo decía buenos días y la señora no contestaba y el que contestaba era el del fondo. Buenos días, decía. Y yo decía, qué raro, esta señora tiene voz de hombre, porque el que contestaba era el otro, pero yo no lo veía. Hasta que un día estábamos ahí tomando un café y me dice, dígame una cosa, ¿usted es cristiano? Y le dije yo, sí. Me dice, con razón usted dice buenos días y nadie le contesta. Pero me sorprende que usted no deja de decir buenos días. Entonces pensaba en que definitivamente nosotros estamos reflejando a Jesús. No somos personas perfectas, no somos buenos, dice la Biblia, no hay justo ni uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros no somos personas merecedoras de la admiración de los seres humanos, pero tenemos a uno que es perfecto, que vive dentro de nosotros, y ese sí merece la admiración de los seres humanos. Así que, aunque nosotros no seamos los portadores de la bondad en nosotros mismos, pero alguien que es bueno en todos los sentidos, que es perfecto en todos los sentidos, decidió entrar en nosotros. Así que a usted como creyente y a mí nos toca reflejar a ese hombre. Nos toca reflejarlo delante de nuestros hijos. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Los abrazas? ¿Les dices cuánto los aprecias? ¿Te detienes? No importa el corre-corre, ¿te detienes? Yo hay ocasiones en que voy corriendo, tengo una reunión y voy saliendo y me devuelvo y me dice Dani, ¿se te olvidó algo? Y digo, sí, darles un beso. Y me tengo que devolver, porque yo no sé si voy a volver. Y no quiero irme sin un beso. O de pronto, hay días en donde las cosas no andan bien y no lo hacemos, pero tenemos que hacer un alto. Usted, esposo, abrace a su esposa. Dígale cuánto la ama. Agradézcale todo. Agradézcale el café, agradézcale el almuerzo, el desayuno, lo que sea. Agradézcale todo lo que hace, porque hay personas haciendo cosas por nosotros que nosotros no reconocemos. Y tenemos que sacar el tiempo. Jesús la trató amablemente. Y muchas veces nosotros lo justificamos de la forma que sea, pero no somos amables. Jesús tuvo esa actitud que solo podía venir de un Dios como Él. Jesús no le importó su estatus de superioridad, ubicándonos en ese momento en la historia. Todos los judíos pensaban que eran superiores a los samaritanos. No podemos creernos mejores que nadie. No podemos pensar que porque tenemos una cosa o la otra, o porque nos ha ido mejor, o por lo que sea. No podemos pensar así.
Tenemos que siempre considerar a los demás como superiores a mí, no yo a ellos, sino superiores a mí. Eso dice la Biblia. La Biblia también dice, así como ustedes quieren que los traten, traten así a los demás. No los traten mal. Si ustedes quieren que a ustedes no los traten mal, ustedes no traten mal. Si tú quieres que te traten bien, tienes que tratar bien. Entonces, muchas veces nosotros somos los que cerramos las puertas. Estamos llenos de complejos. Estamos llenos de ataduras, llenos de rollos. No sé, andamos, posiblemente salimos de nuestra casa, eh, algunas cosas van mal, pero eso no importa. No todo puede ir mal. Algo tiene que ir bien. La vida en sí está bien. Si ya amaneciste respirando, estás bien, no te da ni siquiera gripe, o tal vez tienes solamente una gripe, tienes que estar dando gracias. Tienes tu casa, tienes un trabajo, o aun cuando no lo tengas. Si solamente te amaneciste respirando, hay una razón de por qué dar gracias. Puedes alabar a Dios. Puedes simplemente decirle a Dios, Dios, gracias por ser mi Dios. Decía, o dice, Habacuc 3 dice, aunque la higuera no florezca, dice, y en las vides no haya fruto. Y sigue diciendo, ni las vacas den mantenimiento, y el producto del olivo no haya. Dice al final, con todo eso, dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Somos privilegiados. No importa si las cosas todas están mal, eres salvo. Nunca vas a ver el infierno. Vas a gozar de un cielo para siempre. Es seguro. Jesús no va a salir de tu corazón aunque falles. Jesús, dice la Biblia, que al día siguiente, cuando amanece, dice que las misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Así que no hay por qué temer, no hay por qué estar amargado, no hay por qué estar molesto. Y si estuvieras molesto, detente, haz un alto en el camino y pídele perdón a Dios. Y dile a Dios, Dios, yo necesito que llenes mi corazón de gratitud primero y después de gozo, gozo por la vida, solamente porque puedo estar vivo, porque puedo ese día tal vez influir en alguien y ser un transmisor de tus verdades y servirte. No pagándole a Dios algo por lo que Él ya hizo, porque lo que Él hizo no se puede pagar, pero sí podemos servirle y podemos ser útiles en sus manos. Y créeme que no hay nada comparable con eso. Así que Jesús no cerró la puerta. Jesús no se sintió superior y tampoco inferior, porque también es tan complejo sentirse superior como inferior, o al revés. Posiblemente estarás pensando solamente en los que se sienten superiores, pero sentirse inferior también está mal. Estas cosas o estos complejos son los que no nos permiten acercarnos a la gente. ¿Saben que hubo una época en mi vida en donde yo solamente le hablaba de Cristo a cierto grupo de personas y a otro grupo de personas no le hablaba porque tenía complejos? Hasta que un día pensé que yo no podía seguir la vida así. Yo tenía que hablarle a cualquiera, no importa si estaba muy arriba comparado conmigo o en cuanto a condición de lo que sea, abajo. Y que cualquiera era valioso para Dios porque el alma para Dios vale igual, sea de uno o sea del otro. Cuando estaba leyendo una vez Apocalipsis, estaba yo pensando en esto y leía, creo que está en el 21. Déjenme buscarlo y ya les digo cuál es exactamente. Porque esto, uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? ¿Verdad? Pero sí tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Vamos a ver si está aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Dice, Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos, dice,
grandes y pequeños delante de Dios, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pero lo que golpeó mi corazón pensando en esto fue, y vi a los muertos grandes y pequeños. Y dije, Dios, grandes y pequeños. Y resulta que yo solo estoy enfocado en un grupo. No crean que estaba enfocado en los grandes. Estaba enfocado en los pequeños. Porque había un problema en mí. Había un problema de confianza en mí. Había un temor en mí. Yo pensaba que no podía acercarme a aquel muy grande. Tenía temor a ser rechazado. Y tenía temor a que se burlara. Entonces empecé a pedirle a Dios la gracia para poder hablarle a cualquiera. Y cuando yo empecé a dar pasos, empecé a hablarle a cualquiera. Y he tenido oportunidades muy lindas, con personas de todo tipo. Desde un señor que estaba barriendo, haciendo el jardín en un hotel, hasta un ejecutivo de muy alto nivel con el que tuve que parar una reunión y decirle, señor, antes de despedirme quisiera hacer algo por usted. Me dijo, ¿qué será? Pues quisiera decirle que me interesa mucho el proyecto, me encantaría hacer el negocio, pero lo que más me gustaría es que usted saque el tiempo para darle a Dios tiempo y que toque su corazón, porque yo sé que usted lo necesita. Y Dios fue increíble porque Dios me permitió ver cosas, dando pasos en esa dirección que fueron marcando mi vida y todo lo que Dios ha hecho. Pero en fin, Dios quiere que hablemos a cualquiera, no importa quién sea. Así que no cierren las puertas. Tenemos que terminar con esas ideas y esos complejos y recordar que todas las personas con las que tratamos son semejantes. Puedes pensar que eres único. Y sí, claro que somos únicos. Somos tan únicos que Dios tiene un plan particular y personal con cada uno de nosotros. Pero eso no nos da derecho de excluir a nadie, y menos de la salvación. La palabra prójimo quiere decir próximo. Es alguien al que te acercas. Amarás a tu prójimo, dice la Biblia. Amarás a tu próximo. Amarás al que está cerca. Saben ustedes que a veces tenemos dificultades para hablar con los que están más cerca, ¿verdad? A mí me ha costado un poco más hablar con mi familia cercana que con los que no son cercanos. Me es más fácil hablar con los que no son cercanos. Con alguien que nunca me he conocido, nunca me ha visto, es más sencillo. Hablar con la familia es muy difícil. Es tan difícil que ni el mismo Jesús le fue bien con su propia familia. Así que no se extrañen de que a veces no podamos ver algún resultado positivo con la familia cercana. Pero también Dios tiene un plan, porque por algo los dejó ser nuestra familia. Así que también hay que depender de Dios para estos casos difíciles, porque sí los vamos a tener. Amarás a tu prójimo. Entonces es fundamental la estrategia de amar a la persona a la quien estamos hablándole, amándolos realmente, no cumpliendo, no es dar un folleto o mire, Jesús lo ama y haga esto y lo otro, pero solo por cumplir. Realmente tenemos que amar a la persona. Esto nos va a llevar a algo que es muy importante y es no discutas con la gente. No debes discutir con nadie. Aunque no estén de acuerdo contigo, no discutas. Pídele a Dios que te dé sabiduría para no perderte. Por ejemplo, esta mujer que quería hablar de los problemas de su matrimonio. En un sentido, cuando nos toca hablar con una persona acerca del matrimonio, siempre vamos a escuchar, o casi siempre vamos a escuchar, que la persona con la que estamos hablando quiere exponer a su pareja, quiere decir algo malo de su pareja. Entonces, vamos a tener que ser sabios, porque de una forma u otra la persona descarga todo lo que tiene ahí en su interior. Y por supuesto habrán algunas oportunidades en donde la persona tenga toda la razón, pero tenemos que ser sabios para no tomar partido en esas circunstancias.
Evita discusiones que no tengan que ver con el tema de la salvación. Es importante, no te desenfoques. Estás ahí para salvar un alma. No tomes caminos escabrosos en la conversación. Van a venir muchas tentaciones para que nos desviemos, pero no tenemos que tomar esos caminos. Tenemos que enfocarnos. Respondió Jesús, voy al 4:10, y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo voy a leer otra vez, dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Ok? Vamos con la otra verdad o la otra estrategia. Y esta se llama la estrategia de los 2 regalos. Vamos a compartir con la gente. Tienes que tener claro qué es lo que vas a compartir con ellos. Porque vamos a ir a hablarle de algo importante. Posiblemente en algunos casos vamos a tener, no sé, 20 minutos, 15, o en algunos casos 1 hora, 2 horas, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a tener disponible esta persona con su mente concentrada en nosotros. Me ha pasado que estoy hablando con alguien y empieza todas las interrupciones que te puedas imaginar, habidas y por haber, suceden. El teléfono suena, alguien toca la puerta, o la llaman, o lo que sea, pero interrumpen. Entonces empiezo a orar, incluso con los ojos abiertos, ahí con la persona enfrente, y le digo a Dios, Dios, permíteme terminar de plantearle el tema de la salvación. No permitas que nada más interrumpa esto. Así que Dios en algunas ocasiones va a contestar, o en otras ocasiones simplemente es el momento de cerrar nuestra boca porque ese no era el día, pero por lo menos tuvimos la disposición de empezar la conversación. Así que la estrategia de los 2 regalos la tenemos que tener clara. Vamos a ir al versículo otra vez para que lo pongas ahí, porfa. Dice, si conocieras el don de Dios. Ok, el don de Dios, ¿cuál es? El don de Dios es la salvación. Es lo que sucedió en aquella cruz del Calvario. Pero Dios no solamente salva. Esto también lo entendemos. Así que el primer regalo es la salvación. No solo salva. En nuestro caso, nos dio una vida con Él. Nos dio una comunión con Él. Yo siempre le digo a la gente que si yo hubiera sabido lo que había detrás de mi salvación, no hubiera puesto tantos peros. Yo sí puse peros. Yo discutí con la persona que me decía, tienes que nacer de nuevo. Yo empezaba a decir, no, pero es que eso es así, eso es asá, o yo todavía no estoy listo, o déjame arreglar una situación antes de entregarme, o lo que sea. Pero yo siempre puse peros en ese momento. Así que nuestro Dios tiene un segundo regalo, más importante. Es lo más hermoso que una persona puede vivir, es estar en comunión con Dios a partir del día que se salvó y ver todo el proyecto de Dios desarrollarse como si fuera, digo yo siempre, como un lienzo, como una alfombra que se va desenvolviendo enfrente de mis pies. Cuando yo pienso en todo lo que Dios me ha amado en todos estos años y pienso en lo que va a seguir haciendo, porque estoy seguro que si es el plan de Dios, que sigamos sirviéndole y sigamos disponiendo nuestra vida para ganar a otros y para hacer el bien y para todo su proyecto, es seguro que nos quedan largos días. No dice la Biblia eso, es una promesa. Así que en ese proyecto largo, en ese proyecto extenso de hacer lo correcto, no me quiero imaginar cuántas cosas quiere compartir Dios conmigo, no solo acá, sino también lo que sigue en la eternidad. Dios va a seguir compartiendo. No creas que Dios en el cielo se va a olvidar de nosotros, ya nos salvó, ahora sí ya estás por ahí dando vueltas como un, no sé si angelito, pero ya no tienes comunión con Dios porque Dios está muy ocupado en otros asuntos. No, Dios va a compartir todo lo que Él es todos los días de nuestra vida eterna con nosotros. Él va a compartir quién es Él.
Ese es el gran atractivo de la vida eterna. Así que nosotros tenemos que corresponder a ese amor eterno. Ese es el punto. Nosotros fuimos invitados a una vida en donde Dios todos los días está intentando decirnos de muchísimas formas: te amo, estoy interesado en tu vida, te quiero que mejores tu vida, quiero cambiar tu vida, te quiero transformar. Y corresponderle a Dios a través de una obediencia ciega es lo único que va a hacer que todas estas cosas sucedan y se den. Así que la persona que no corresponde a ese amor o a esa invitación de vivir en un compañerismo íntimo con Jesús no va a disfrutar de este segundo regalo. Así que esos son los dos regalos. Uno es la salvación y el otro es nuestra relación personal con Cristo. Y por supuesto, al ser personal, nos toca a cada quien descubrirla. Yo te puedo contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, que es maravilloso para mí, pero cada uno de ustedes va a tener que descubrir su plan particular y el único que lo puede descubrir es usted. Yo no lo puedo descubrir por usted. Nadie puede descubrirlo por usted. Ni su esposo, ni sus hijos, ni su papá, ni su mamá. Nadie más que usted tiene el deber de descubrir el proyecto particular que Él tiene con usted. Y eso se descubre sobre la base de la obediencia y de corresponder al amor eterno con el que Él te ha amado. Así que no sé cuánto estás amando a Dios, pero la única forma de descubrir ese gran proyecto es amándolo con todas tus fuerzas, con todas las que te den. Cada uno de nosotros tiene diferentes niveles de fuerza, así que Dios te va a dar la oportunidad que cada día lo ames como tal. Decidir obedecerle a Dios, no importa, como dice la canción, contra viento y marea, pero yo diría que es contra toda la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Vamos a tener que obedecerle a Dios para descubrir ese proyecto. Así que no es, cuando hablas con alguien de Cristo, no es solamente hablarle de su salvación. Dice el versículo: si conocierais el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hay otra verdad que siempre tenemos que manejar a la hora de predicar a Cristo. Ya vamos por la tercera verdad. Y esa verdad es la verdad del vacío del corazón que nos escucha. Todos los hombres estamos vacíos. Todos. No hay uno que no. Por más que aparente que no está vacío, dice la Biblia que está vacío. Así que, como todos los hombres están vacíos, el problema que el hombre tiene no es un matrimonio destrozado, no es su economía destruida, no es una salud quebrantada, no es que se le murió un hijo, no es que perdió un esposo o una esposa, no tiene nada que ver con eso. Aunque Dios utiliza esas cosas para atraerlo a Él, pero el verdadero problema del hombre es un corazón vacío. Tenemos que tener esto bien claro para que no caigamos en tratar de resolverle a aquella persona con la cual hablamos su problema temporal. Ese se lo va a resolver Dios. A nosotros solamente nos toca pregonar a aquel que lo puede sacar de las tinieblas a su luz admirable. Solamente hablar de Cristo. Al final de cuentas, si Dios logra entrar a ese corazón, cualquier cosa que le esté pasando va a ser superada con el amor de Dios en el momento que Él lo reciba. Cuando hablemos de Cristo tenemos que estar hablando tenemos que estar claros que estamos hablando con un corazón profundamente insatisfecho. No hay satisfacción en una persona que no tiene a Dios. Desde ningún punto de vista está satisfecho. Lo que más predomina en la boca de un hombre sin Dios es la queja. Pon atención a eso.
cuando nosotros éramos incrédulos, lo que más predominaba era la queja. Por eso es que ahora, como creyentes, cuando nos vemos quejándonos, tenemos que echar para atrás y decir, un momento, mi vida no es la misma. Yo tengo a Cristo. Tengo la razón por qué vivir. Ya no tengo una razón temporal. Ahora tengo una razón eterna por qué vivir. Así que no tiene ningún sentido que un creyente, un hijo de Dios, esté pensando que no hay una razón para vivir. Porque recibió al dador de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Ahora lo vamos a ver. Así que este corazón insatisfecho, lo veas o no, insatisfecho, sí está insatisfecho, dice Dios. No todos los hombres son tan honestos como para que ellos lo admitan delante de ti cuando les estás hablando de Cristo. No siempre actúa como tiene que actuar. El corazón deshonesto, por supuesto. Así que no es cierto que la persona incrédula, en el momento que lo abordamos, está pensando o diciendo, sí, por favor, dígame cómo tengo que salvarme. Eso no es cierto. Normalmente la gente pone resistencia. Es normal que la persona, al primer momento, al primer acercamiento con alguien que le está hablando y predicando de la palabra de Dios, se pone más bien tenso el ambiente. No está receptivo. Así que no tenemos que tampoco pensar de que esa palabra o esas palabras de Dios que están cayendo ahí en el corazón están cayendo en terreno árido. No, porque todos los terrenos sin Dios son áridos. Tenemos que insistir en el amor de Dios. Jesús lo hizo. Así que no es fácil, pero hay que hacer lo correcto. Pero sí tener presente la verdad de que estamos hablando con un corazón insatisfecho y que estamos hablando con un corazón que está vacío. Juan 4:11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Cuál es esta agua? ¿De qué estaba hablando Jesús? Esta agua es la vida. Esta mujer estaba sin vida totalmente. A este lugar es a donde todos los días cada quien va con su cántaro. Ahí, a un pozo, a un lugar a sacar agua. Además, otra cosa es que ese pozo, en ese lugar donde estaba Jesús y la mujer samaritana, era un pozo profundo. Más o menos en aquella época los pozos en esa zona tenían una profundidad entre 25 y 30 metros de profundidad. Y la realidad es que todas las cosas que nosotros los seres humanos estamos tratando de hacer sin Dios son sacando agua de un pozo a poquitos. Esta mujer iba a sacar agua todos los días a este lugar. Todos los días los hombres están tratando de ser felices. Todos los días están tratando de ponerle ganas a la vida. Hay diferentes dichos en los países. Hay países donde dice echarle ganas, ¿verdad? Yo siempre escucho yo trabajo en un gremio agricultor y siempre dice, hay que pulsearla, dice la gente. Hay que intentar, hay que ponerle ganas. Sí, pero eso sin Dios es un tema de todos los días. Y no estoy diciendo que el creyente no tenga que ponerle ganas. El creyente lo que tiene que hacer es confiar en Dios. Pero el incrédulo sin Dios, lo que está haciendo todo el tiempo es yendo al mismo pozo a traer ese poquito de agua que está simplemente refrescando su paladar y su cuerpo temporalmente. Pero no es el agua viva. En un sentido es un agua temporal que solamente le puede apagar un poco esa necesidad temporal, pero no la eterna.
Todos invertimos tiempo en cosas distintas. Todos buscamos en diferentes campos, en diferentes empresas que nos puedan generar utilidad en cuanto a la felicidad se refiere. Todos invertimos en cosas. Hay gente que está haciendo mucho deporte porque para ellos eso es la vida. Entonces todo el tiempo deporte, deporte, deporte. Hay otros que les gusta mucho la música, otros que pasan mucho tiempo con amigos, otros que pasan trabajando mucho, acumulando riquezas, pero esa es la temporalidad de la vida. Ellos solamente están pensando en eso. Pienso también que hay personas que están creyendo que el día que yo me case, ese día voy a tener toda mi vida resuelta. O como decía yo cuando estaba antes de graduado, si hubo algo que a mí me costó en la vida fue terminar mi carrera. La primera carrera que yo hice yo estudié ingeniería en una universidad donde fue complicadísimo graduarse. Para mí era algo difícil realmente. Y recuerdo que para mí recibir el título era lo máximo. Y yo pensaba que cuando me iba a estar ahí recibiendo ese documento, iba a abrazar el mundo en mis manos y lo que seguía era solamente éxito total. Y el día que me gradué, le di gracias a Dios porque me gradué ya siendo creyente. De hecho, fue curioso porque durante mucho tiempo tuve muchas dificultades para poder terminar la carrera y resulta que me convierto antes de graduarme. Y yo estaba en aquel amor con Dios, empezaba a estudiar la Biblia, empezaba a entenderla, empezaba a leerla, marcaba versículos, buscaba, anotaba, iba a las reuniones y ponía muchísima atención y estaba realmente en un enamoramiento con Dios. Y recuerdo cuando a mí me llaman a recoger el título y estaba yo ahí de pie saludando a la gente cuando le dan a uno el título y me tomaron una foto y recuerdo que cuando estaba yo, han visto que cuando uno está como en esa emoción de recibir algo, pues no tiene tiempo para pensar, pero en ese momento de la foto pensé y dije, está bonito esto, pero nada se compara con lo que estoy viviendo con Dios. Y qué bonito haber llegado a ese momento pensando así. Si yo hubiera recibido ese título sin Dios en mi corazón, posiblemente me hubiera rendido a los pies de ese título. Pero en ese momento estaba rendido a los pies de Jesús y no del título. Y es cuando entiendes que los logros humanos no tienen nada que ver con lo que Dios hace en tu vida. Los logros humanos son solo logros terrenales que se van a quedar aquí. Pero los logros que Dios hace en nosotros trascienden esta vida terrenal y este pequeño paso temporal, porque realmente es muy pequeño. Y vamos a llegar a la eternidad acumulando todo lo que Dios hizo en nuestro corazón, todo lo que logró Dios hacer y lo logramos atesorar como de valor eterno. Eso sí es importante. Así que no pienses que cuando logres cosas, o cuando te cases, o cuando logres aquel negocio, o cuando logres aquel proyecto, eso te va a hacer feliz. Es un gran error. Dios nunca planeó que ninguna otra cosa que no fuese Él te hiciera feliz. Llámese como se llame. Dios nunca planeó que un esposo hiciera feliz a una esposa, o al revés, o una esposa feliz al esposo. Por eso es que el matrimonio es una de las cosas más complejas. Complejas cuando no entendemos algunas cosas, cuando no las tenemos claras. Empezamos a demandarle al otro que nos haga felices. Empezamos a reclamar que por qué no cambia, que por qué no esto, que por qué no lo otro. Porque siempre tenemos la expectativa de que aquello que llegó a nuestra vida fue para hacernos felices. Pero eso es un grave error. Y por eso muchos matrimonios fracasan, porque constantemente estamos pidiéndole a alguien totalmente imperfecto, igual que yo, que sea perfecto. Y peor aún, demandándole que tiene que cumplir con aquel estándar y expectativa para que yo pueda ser feliz. Y eso es muy difícil.
Es muy difícil pedirlo y es muy difícil darlo. Así que todos los que hemos pasado por ahí, nunca vamos a disfrutar nuestra vida si estamos pensando de esa manera. La vida se disfruta cuando nosotros podemos compartir aquello que llenó nuestro corazón y sin esperar de algo terrenal que cumpla esa expectativa que solamente puede Dios cumplir. Dios planeó ser el todo del hombre. Dios planeó ser lo que satisface al hombre plenamente, en todos los sentidos y aspectos que te puedas imaginar. El hombre fue diseñado perfectamente para ser llenado por Dios. Jesús es la zapatilla de la Cenicienta que llena o que le queda perfecto al corazón del hombre. Solamente Él puede llenar ese espacio vacío que hay en nuestro corazón. Aún como creyentes, ya somos salvos, pero nos levantamos cada día pensando que podemos llenar nuestro corazón con otras cosas. Eso es un grave error. Y Dios nos lo va a confirmar, porque aquellas cosas que empiezan a entrar a nuestro corazón se convierten más bien en una frustración, porque nada puede ocupar el mismo espacio cúbico. Nuestro corazón está diseñado para ser llenado y completado por Dios. Si yo empiezo a meter cosas, empieza Dios a desplazarse. Entonces lo que tengo que hacer es solamente enfocarme en Él. Y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura, pero que eso no se convierta en tu vida, ni en el fin de tu vida. Puedes disfrutarlo, pero no te engañes. Si empiezas a pensar que ese es el fin, vas a desplazar a Dios de tu vida y te vas a sentir miserable. Entonces, tenemos que estar enfocados en Él, solamente esperando en Él. Y todo lo demás lo vamos a poder disfrutar en ese sentido. Solamente Dios puede llenar el corazón. Eso es otra verdad. Estamos hablando con una persona que fue diseñada para tener una relación con Dios y Jesús sabía eso. Así que cuando hablemos de Él, no siempre vamos a encontrar una buena cara, una buena respuesta o un corazón honesto para poder esperar una buena reacción en la persona que estamos hablando. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tenemos que empezar a explicar que Cristo es la fuente de la satisfacción y esa fuente es inagotable. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tiene un efecto eterno. No es un efecto temporal. En un sentido le dijo Jesús a la mujer samaritana, ¿sabes qué? Hasta ahora has venido a este pozo a beber agua temporal, pero hoy Dios te está mostrando, te está pidiendo o te está ofreciendo una fuente de vida, pero de vida eterna. Fuente de agua que salte para vida eterna. No es la misma, es la que yo te vengo a dar. Así que todos los que nosotros hemos vuelto a nacer, podemos estar bien con Jesús o mal con Él, pero todos los días, desde el día que nos convertimos, nunca ha dejado de brotar ni dejará de brotar la invitación a una correcta comunión con Dios. Siempre vas a escuchar ahí en tu conciencia, en tu corazón, la solicitud de Dios diciéndote, quiero que te relaciones correctamente conmigo. Siempre hay algo que mejorar en nuestra relación con Dios. Y nos va a tocar a nosotros escudriñar, orar. Dios, ¿será que hay algo que tengo más que arreglar? Dime qué tengo que arreglar. Y siempre va a haber algo que arreglar. Y nos va a tocar arreglarlo. Nos va a tocar no ir a arreglarlo nosotros, sino decirle a Él, Señor, aquí está esto malo, quiero que lo arregles. Te lo entrego. Mejora esta área. Creo que esa actitud no estuvo bien.
te pido por favor que quites. En mi caso, he tenido que pedirle algunas veces, quita de mí el ser impulsivo. Necesito escuchar tu voz para hacer tu voluntad. En otras ocasiones he tenido que decirle, Dios, haz algo porque no sé qué decidir, no sé qué hacer, o si quieres que me quede aquí, pero trae paz a mi corazón. Así que Dios nos va a invitar constantemente, siempre. Jamás dejará de brotar esta agua que salta para vida eterna, este ofrecimiento para que nosotros podamos tomar decisiones en favor de Dios. Así que le vamos a decir a la persona que lo que necesita es volver a nacer y no necesita resolver su problema económico, su problema matrimonial o familiar o de salud. Independientemente del problema que tenga la persona, la única cosa que él necesita y la única respuesta que él necesita en ese momento es Cristo. Hoy día, el cristianismo está pasando por una crisis. Una crisis porque no está hablando del punto central del problema. Se está yendo por las ramas. Está tratando de resolverle la vida al hombre, usando cualquier cosa. Entre estas, cosas que no ayudan. Soluciones humanas, ideales humanos. Y la verdad es que solamente Dios puede resolver los problemas en ese instante, entrando a su corazón. Solo Dios puede transformar la vida. Usualmente como seres humanos echamos manos de recursos humanos y no de Dios. Ahora, para ir terminando la prédica, viene la verdad más importante y creo que también la hablamos la semana anterior, y es la verdad de la separación del hombre con Dios. Y es que lo que separa al hombre es el pecado. Pregunta de esta conversación con la mujer, ¿cómo está reaccionando ella? ¿Cómo está esta mujer respondiendo? Le pide a Jesús el agua. Jesús le explica lo que es esto. Y la mujer le dice, dame de beber entonces. Dame de beber esta agua. Le dice el 4:15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ese pozo a donde esta mujer iba, como dijimos antes, es la fuente de insatisfacción que ella creía que la podía satisfacer. Así están todos los hombres hoy, sin excepción. Todos están yendo a esa fuente. Yo recuerdo cuando yo iba a diferentes fuentes, yo siempre estaba esperando el día. Yo recuerdo que el día que yo veía a todos mis amigos era el sábado. Ustedes no tienen idea cómo yo me sentía los lunes. Claro, porque yo con todos mis amigos siempre estuve en fiestas, en lugares ruidosos. Nunca fui una persona llena de vicios, pero sí estaba siempre en lugares con música, con luces, con cosas donde yo podía esconder algunas cosas. Pero entonces cuando pasaba eso y llegaba el lunes y yo tenía que ir a la vida real, ¿verdad? De trabajo, de universidad y todo, estaba siempre pensando en el otro sábado, en cuándo iba a llegar. Por eso la gente, bueno, ahora no tanto, porque estamos en una condición distinta a nivel mundial, pero cuando no estaba esto, los viernes era una locura. Todos estaban pensando que mañana nos vemos y mañana hacemos y mañana esto y mañana lo otro. Esa es la fuente de insatisfacción que no satisface. Pero el hombre cree que esa es la fuente de satisfacción. Así que es evidente que la mujer no estaba pidiendo la salvación en sí, no la estaba pidiendo, porque ella dice, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yo pensaba también que cuando yo me convertí, yo en realidad no estaba entendiendo lo que yo estaba a punto de recibir, igual que esta mujer. Esta mujer no está diciendo, dame de esa salvación eterna. Esta mujer dice, dame de esa agua, porque era lo que ella entendía.
Ella lo que quería era ya no tener más problemas. Hay personas que vienen a Cristo, bueno, yo en aquel tiempo era uno de esos, que llegué a Cristo pensando que todos los problemas se me iban a acabar ahora, que ya había aceptado a Jesús en mi corazón. Pero algunas frustraciones siguieron, algunas situaciones difíciles no se arreglaron ahí mismo. Tuve que esperar, Dios fue resolviendo con el paso del tiempo en mi relación con Él. Dios me fue demostrando quién era Él y lo que en realidad estaba tratando de hacer en mí, una vez que me había dado vida eterna. Así que muchas personas van a ir a escuchar el Evangelio de Cristo con motivaciones que no necesariamente son las motivaciones de valor eterno. Son motivaciones temporales, pensando en que lo temporal se va a resolver. Hay personas que tienen situaciones graves y piensan que en el momento de aceptar a Jesús, Dios va a resolverlas en un instante, y no necesariamente. Nunca le digan a alguien al que están hablándole de Jesús que sus problemas van a cambiar al día siguiente, porque esa expectativa no necesariamente se va a cumplir. Es más, no se va a cumplir. Algunas cosas van a cortar en ese momento. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertido, si había algo que yo hacía, era decir malas palabras. A cada momento las decía. Tenía amigos entrenados en ese aspecto y me habían enseñado muy bien. Así que yo, como buen discípulo de ellos en el mundo, pues había aprendido muy bien. Pero cuando Jesús entra en mi corazón, pasan unos meses y yo de pronto pienso y digo, qué curioso, ya yo no volví a decir malas palabras. Y eso yo no lo intenté, no traté de quitarlo. Dios lo quitó de una vez. Pero aunque Dios va a cambiar nuestra vida. Y la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese todas son hechas nuevas no es en un momento, es en el transcurso de tu segundo regalo, en esa relación personal con Él. Y aquí todas serán hechas nuevas, una tras otra, día tras día, mes tras mes, año con año. Así va a ir Dios cambiando nuestra vida, de manera que Él va a cumplir su plan. Así que algunos problemas van a permanecer a pesar de la conversión. Lo que sí va a cambiar, sí o sí, es la actitud ante los problemas. Es la paz en medio del dolor. Es que nuestro corazón va a estar en comunión con Dios. A pesar de que los problemas continúen, muchas ocasiones el creyente llega a la conclusión de que lo que cambió fue su corazón y no el problema, porque el problema sigue ahí. Pero Dios nos ubica, amorosamente Dios nos ubica. Así que el que te conviertas no necesariamente va a resolver tu problema económico o tu problema de matrimonio. La mujer lo que quería era una solución temporal de parte de Dios y no quería solucionar su problema, su corazón. Y Dios lo que quiere es resolver el corazón. Así que debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para presentar delante de la gente el evangelio tal cual es. El problema que tenemos es que hemos pecado. El problema que tenemos es que eso nos separó de Dios. Y el verdadero problema, Jesús lo cambia. Jesús se convierte en la unión de Dios con el hombre. Es el único puente de conexión entre Dios y el hombre. Así que Jesús entró en el corazón de esta mujer. Él empezó a llenarla. Y aquí viene la segunda estrategia, o una de las estrategias. ¿Cuál? Llevar a la persona a enfrentarse a sí misma. Jesús hizo esto, no para que la persona pueda resolver el problema, sino que la persona vea la necesidad de invitar a Cristo al corazón para que lo salve y cambie su vida. Así que algunas personas te van a decir, ¿y qué puedo hacer entonces para salvarme? Una buena respuesta es decirles, no hagas nada. Esa es una de las mejores respuestas. ¿Por qué? Porque la persona no puede hacer nada para salvarse. El que lo va a hacer Dios, el que va a hacer todo es Dios.
Vamos a leer el 4:16 para entenderlo. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús tocó exactamente el problema que esta mujer cargaba, el problema temporal que cargaba. La mujer samaritana empezó a tener dificultades incluso en ese momento para seguir hablando. Ve y llama a tu marido y ven acá, le dice Jesús. Lógicamente, esta mujer se estaba dando cuenta que ya en este momento ya no estaba hablando con un hombre normal, ni con un hombre cualquiera. Esta mujer empezó a darse cuenta que Jesús no era humano, porque la conocía más de lo que ella se imaginó. Ve y llama a tu marido. Y de repente esta mujer fue descubriendo que estaba delante de Dios. Esa es la forma como hay ocasiones en que hay gente que llega nueva a una reunión como esta y dice, ¿cómo es posible que todo lo que estoy escuchando fue diseñado perfectamente para mí? ¿Cómo me conoce esta persona si nunca ha sabido nada de mí? O puede ser que la persona que me invitó le contó toda mi vida porque está hablando exactamente lo que yo necesito. Y eso sucede porque el que está hablando es Dios y no nosotros. Solamente estamos repitiendo las palabras de Dios. Vamos a leer el 17, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer tenía un problema temporal. Esta mujer vivía enamorada del matrimonio, vivía enamorada del amor, pero nunca se pudo enamorar de ningún hombre. Estaba frustrada. Siempre vivía enamorada del proyecto del matrimonio, pensando que alguna vez, por medio de este objetivo, ella iba a lograr llenar su corazón. Qué torpes somos los seres humanos. Todos pensamos igual. Estamos tratando de llenar nuestro corazón con algo. Yo recuerdo cuando Dios, ya siendo creyente, nos propuso el gran proyecto, a mi esposa y a mí, de no ser papás. ¿Y por qué digo que es un gran proyecto? Porque Dios me enseñó algo ahí. Un día, con muchas lágrimas, le dije a Dios de verdad de corazón, cuando ya no había intentado todo, le dije, Dios, si no quieres traer hijos, estoy de acuerdo. Solamente te pido que llenes mi corazón a más no poder. Porque de seguro tu gran proyecto era hacerme entender que yo no iba a llenar mi corazón con hijos. Así que llénalo tú. Conviértete en el centro de mi vida en todos los sentidos y dame paz. Y sabe que unos meses después, mi esposa estaba embarazada. Como Dios diciendo, ya logré lo que estaba persiguiendo. Que fueras feliz solo conmigo. Que no te apoyaras en nada más que en mí. Y como Él no es deudor de nadie, Él no tiene ningún problema en que una vez que logra el propósito eterno, nos da lo demás. Esa fue mi experiencia. No necesariamente va a ser la experiencia de todos. Solamente que yo sí llegué al final de mí mismo diciéndole, Dios, con hijos o sin hijos, yo necesito amarte con todo el corazón. Así que por favor hazlo. Esta mujer estaba enamorada del amor, por eso se casaba. Por eso le dice él, ve y llama a tu marido y le dice, no tengo marido. Ahí tuvo honestidad ella y le dice, bien has dicho que no tienes. Porque 5 has tenido, o sea, imagínense, ya iba por el 5º. 5 intentos para llenar su corazón. Me imagino esta mujer buscando la forma. No, seguramente en este sí. Y se divorciaba. Y después venía otro. No, yo creo que este sí va a funcionar. Y otra desilusión. Suele suceder. Una desilusión tras otra. Una tras otra. Pero Dios nos está diciendo, búscame. Tú necesitas al dador de la vida. No necesitas estar buscando en un pozo donde lo único que te ofrece son soluciones temporales y humanas.
el único que puede llenarte soy yo. Así que enfócate, búscame y preocúpate y ocúpate en que sea yo el que te llene. Básicamente eso fue lo que le pasó a esta mujer. Mucha gente en esta tierra está pensando en lo que le falta, en encontrar la circunstancia, la persona ideal o el proyecto ideal o el trabajo ideal o lo que sea ideal para ser feliz. Pero no importa lo que logremos, nada nos va a hacer feliz hasta que Jesús llegue. Por supuesto, Cristo lo que trató de hacer fue despertarla de lo que había hecho mal. Has dado una correcta respuesta, le dijo Jesús. En realidad no tienes ningún marido porque ha sido un desastre en esta área. Así que, una vez expuestas estas verdades, lo único que me queda decir es, Dios es la respuesta. Dios es el único que calza perfecto con nuestra necesidad. Si eres incrédulo, Dios quiere entrar al corazón y salvarte. Si eres creyente, Dios quiere que lo vayas descubriendo en todas las áreas para que Él sea el que te complete. Pero no pierdas tiempo en cosas terrenales y cosas temporales. Así que vamos a terminar dando gracias a Dios. Yo creo que nadie levantó la mano contándonos que era invitado, así que vamos a terminar orando por nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Yo voy a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por profundizar en este mensaje, dándonos detalles que definitivamente nos amplían el concepto de tu amor, el concepto de tu verdad y lo que persigues. Gracias por traer esperanza al corazón. Gracias por hacernos ver que la dimensión temporal, humana, en la que vivimos aún, no es capaz de llenar nuestro corazón, aun cuando logremos todo en esta tierra. Dios, yo quiero pedirte que mientras dure el tiempo que nos queda, por favor, Dios, haznos conscientes de esta verdad y de todas estas verdades para poder no solo ayudar a otros a llegar a ti, sino también para que nosotros podamos encontrarnos todos los días con un pedacito más del proyecto eterno y de lo que quieres que conozcamos de tu amor. Gracias por esta noche, gracias por hablarnos y sigue, Dios, por favor, hablándonos aun cuando estamos ahí en nuestros pensamientos antes de dormir y aún dormidos. Por favor, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una semana, si Dios quiere. Que descansen.